El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última yud o el cuernecito de la ley. Esas son las palabras exactas que dice el texto sagrado. Yud, la palabra hebrea, la letra hebrea más pequeña de todas, la más pequeña. Sin embargo, es la primera letra de Yahvé. Y el cuernecito, porque las letras hebreas, muchas acababan con una curva que semeja a un cuernecito. Fijaos, los sacerdotes tenemos que ser fieles hasta la última yud y hasta el último cuernecito de la nueva ley y de todo lo eterno de la antigua ley. Tenemos que ser fieles a toda la palabra de Dios. Hay dos leyes, pero en la antigua ley hay una parte que es permanente, otra parte sacrificial, ritual, que aun habiendo sido abrogada es enseñanza y es prefiguración de la nueva ley, hasta tal punto que espiritualmente podríamos decir que es parte de la nueva ley como lo que lo rodea, el espíritu, el incienso que rodea la nueva ley. La antigua ley, incluso en su parte abrogada, es incienso, perfume de la nueva ley y sus ritos. Está abrogada, sí, ya no ofrecemos sacrificios de vacas, ni tenemos que ofrecer tortas de trigo sobre el fuego del altar, etcétera. Pero, aunque es verdad, esa ley está abrogada, es como si formara parte de la nueva ley en cuanto que nos enseña a ver cómo es la nueva ley. Con lo cual debemos ser fieles a toda la palabra de Dios según la entiende la Santa Iglesia Católica. Fieles a la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios nos dice que Jesús ha dejado la Iglesia, por la Biblia somos fieles a la palabra de Dios, a la Iglesia. Por la Biblia somos fieles al modo en que se entiende esa palabra. La palabra de Dios convoca la Iglesia. Su palabra, convocándola, nos habla de Dios. Hay que ser fieles. De un sacerdote, sobre todo, se espera que sea fiel. No se espera, como las personas mundanas, poco religiosas, poco obedientes, no se espera que el sacerdote sea moderno, comprensivo. Fijaos, ni siquiera se espera del sacerdote como su característica esencial que sea comprensivo, no. Ni moderno, ni popular, no. Lo que Dios busca de un sacerdote es que sea fiel.
fiel a la palabra de Dios, fiel al magisterio de la Iglesia, a las leyes canónicas, a los ritos litúrgicos. Fidelidad. Si un sacerdote, por ser fiel, fuera tremendamente impopular, Dios le recibiría con parabienes, con felicitaciones. Si un sacerdote, por ser fiel, se le fueran los fieles, no pasa nada, no pasa nada. Del sacerdote se espera que sea fiel, totalmente fiel. Es como los contables. No me importa que un contable sea simpático, que sea puntual a la hora de llegar al trabajo, que tenga la mesa muy ordenada, que me haga regalos, que si no es honesto, si me está engañando, todo lo demás no me sirve de nada, de nada. Lo mismo pasa en el sacerdote. Si fuera tremendamente popular y hasta querido por sus feligreses, pero no fuera fiel al magisterio de la Iglesia, a los dogmas, a la fe, a todo lo que tiene que ser fiel, sería popular para sí mismo. No valdría de nada. Lo que se busca esencialmente es eso. Por eso, en la parábola del administrador, y los sacerdotes somos administradores de los misterios de Dios e incluso proclamadores de su palabra, en la parábola Jesús dice, cuando llega el Señor a la casa, porque has sido ven aquí, siervo, bueno y fiel. Bueno y fiel. La fidelidad. Aunque nosotros nunca debemos atacar con nuestros pensamientos, y menos con nuestra palabra, al sacerdote que no sea fiel. Porque debemos pensar, es humano, cuesta mucho ciertas fidelidades, se puede uno desviar sin querer de la verdadera fe, por ejemplo, o de la obediencia al magisterio, o del recto entendimiento de las Escrituras. No debemos juzgar, debemos ver la luz que emana de la fidelidad, pero nunca juzgar al que es infiel, porque es tan fácil, es tan humano. ¿Cuánta gente critica, habla mal, se enfada, murmura, hace daño queriendo denunciar la infidelidad? ¿Pero acaso esos fieles son realmente fieles? ¿Acaso ellos tienen fidelidad perfecta para juzgar al que ha sido débil? Quita la viga de tu ojo primero y después. Sí, la Virgen María hubiera podido, pero la Virgen María seguro que era comprensiva, bondadosa, lo cual no quiere decir que la autoridad, y solo la autoridad, tenga que poner remedio a la infidelidad. Pero incluso la autoridad, los más santos obispos, primero actuarán como padres. Y hablo de todo tipo de infidelidades, incluso de aquellas que la gente no valora como algo valioso. Primero actuará como padre, no una vez, sino muchas veces. Y después, si el daño así lo requiriera, tendrá que actuar como el constructor de un edificio cuando una piedra daña la estabilidad ya de una pared entera. Pero hay algunos que quieren ser jueces, sin haberles dado a nadie ese encargo. Es más, habiéndoles advertido el mismo juez de todos que no deben hacer de jueces. Pero algunos, con la excusa del celo de la casa de Dios, se erigen
en una función que no tienen. Cuando la palabra de Dios, si ellos quieren ser fieles, tener fidelidad, es muy clara: no juzguéis y no seréis juzgados. Nada más. Realmente este Evangelio me ha tocado hoy, cuando ya lo he leído antes en la capilla del hospital, en la misa, porque es muy profundo el amor a la fidelidad, lo maravillosa que es. Y precisamente porque debemos ser fieles todos, no debemos juzgar a nadie. A nadie. Vemos, como dice el Evangelio de María, y lo guardaba en su corazón. El que juzga es un transgresor, porque la palabra de Dios es muy clara: no juzguéis, no juzguéis. Y es absoluto, porque incluso cuando uno escucha una noticia sobre un sacerdote o un obispo, Dios sabrá la verdad. Algunas noticias pueden ser indudables, pero otras nos lo parecen y no lo son. Dios sabrá. ¿Cuántas veces es atacado un sacerdote o un obispo porque fue fiel? ¿Cuántas veces es denigrado el nombre de alguien y Dios dirá: no, si fue fiel? Ya, pero pruebas tal. No, que fue fiel. Yo sé todo. ¿Cuántas veces? Nada más, que todos nosotros valoremos realmente este versículo. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última yud o el cuernito de la ley.